Buenos días, chicos. El día de hoy nos corresponde seguir con las clases. El nuevo tema es el verbo modal should. El should es un auxiliar modal que tiene varios usos. Se puede usar para dar una condición, se puede usar para dar consejos, para mostrar un deber u obligación débil, etcétera, etcétera. Como verbo auxiliar, comparte las características de los modales. Siempre va seguido de un verbo en forma infinitiva, es decir, en forma base, sin ningún tipo de cambio. No se va a hacer ningún cambio si es que se utiliza tercera persona, no necesita auxiliares de ningún tipo y en realidad no se lo utiliza tanto en los tiempos y no tiene infinitivo. El should va a tener nuevamente tres tipos de oraciones que se pueden formar con él: afirmativas, negativas y las preguntas, que se dividen en dos: yes or no y WH. En el caso de los afirmativos, podemos ver que simplemente la forma va a ser sujeto, luego continúa como con el auxiliar should. Ya sabemos que en el sujeto pueden ser pronombres personales, nombres propios, pueden ser sustantivos. Luego viene el should sin ningún cambio o modificación. Luego viene el verbo en infinitivo sin tú, es decir, en forma base. Y luego viene, obviamente, aquí vamos a ponerle el complemento. Aquí viene el complemento. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Podemos usar un pronombre personal I, luego utilizamos el should, que es un modal auxiliar, luego va el verbo, que va en forma base, por ejemplo, I should go, y luego el complemento, to the park. Yo debería ir al parque. Aquí tenemos una forma de cómo se conjugan con los diferentes pronombres personales el should y los verbos. Si se dan cuenta, tenemos las dos formas: la forma larga, es decir, sin contracciones, y la forma corta con contracciones. Dense cuenta que tanto el verbo como el should no tienen ningún cambio a pesar de ser conjugado con diferentes tipos de pronombres personales. Para el negativo, vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, va a tener la misma forma del afirmativo, pero se le va a agregar la palabra not, y quien va a tomar esta palabra es el mismo modal should. Tenemos el sujeto, que puede ser nuevamente cualquier pronombre personal, nombre propio o sustantivo. Luego viene el should. Luego del should viene el not. Luego viene el verbo y finalmente el complemento. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. We should not, o shouldn't en el caso de la contracción, que también lo podemos ver abajo cuando hemos conjugado en las negativas con el verbo work. I should not drink, verbo principal de la oración en forma base, water. Y el complemento, que en este caso es agua. We should not drink water. Nuevamente tenemos el ejemplo de cómo se conjuga con los diferentes pronombres personales, tanto el modal should con el verbo work, tanto usándolo de forma larga, es decir, sin contracción o unión, y de forma corta con la contracción en el shouldn't. En el caso de los interrogativos, aquí tenemos ejemplos de interrogativos afirmativos y negativos. Estos son del tipo yes or no. Por si acaso, estos son yes or no, lo que indica que su respuesta va a ser yes o no, sí o no. Tenemos el should, luego que ha cambiado de posición con el sujeto. Ya sabemos esto, que en todos los tiempos hay este cambio cuando hablamos de oraciones, que son tipo pregunta. Luego del sujeto viene el verbo y luego obviamente el complemento si lo hubiera. Y en las negativas va a ser igual, solo que el auxiliar should va a ir acompañado por el not. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos formas. Puede ser el should sujeto not, o puede ser el shouldn't sujeto y nada más.
es decir, que de las dos formas es correcta. Luego vendría el verbo en infinitivo, forma base y luego el complemento. Aquí tenemos ejemplos de cómo se han hecho tanto las preguntas yes or no de manera afirmativa o de manera negativa, tanto de manera larga, es decir, de la primera forma, como con la contracción. Y hemos utilizado nuevamente el verbo work. Para las WHs, vamos a hacerlo aparte. Lo he dejado para poder trabajarlo con ustedes. WH, listo. Obviamente vamos a iniciar. Con la WH no es algo que se utilice muy seguido en este forma o con este modal. Es por eso que estaba aparte y es por eso que no he hecho ejemplos del mismo. En realidad es un poco complicado y quería justamente hablar con ustedes, pues no es muy utilizado y por lo tanto lo vamos a dejar hasta ahí. Solo vamos a hacer del tipo yes or no y las respuestas para este tipo de preguntas yes or no van a ser yes, obviamente, también puede ser no, seguido por una coma. Después del yes va a venir el sujeto que esté en su pregunta. Vamos a utilizar esta pregunta. Dice, should they work? Mi sujeto es they. Entonces acá será el they en la respuesta y luego viene el modal. Si yo utilizara esta pregunta que está encima de la que hemos utilizado para el yes, para el no, vemos que el sujeto es el you. Por lo tanto, aquí ya no será they, sino será you. Y luego viene el should en negativo. O sea, should, know o la contracción. Hay 4 usos para el modal o auxiliar should. Tenemos que lo utilizamos cuando vamos a indicar una obligación, ¿de acuerdo? Pero no es una obligación muy severa. Por ejemplo, I should study more. Yo debería estudiar más. En realidad no está haciendo o te lo estás diciendo a ti misma o alguien te lo está dando más como en tipo consejo, pero tú sabes que es una obligación que debes hacer. Luego vemos muchos más ejemplos que también los he puesto con su traducción al castellano. El segundo uso es para indicar algo que tenemos que hacer en el futuro, para expresar algo que deberíamos hacer en el futuro, pero también algo que pudimos haber hecho en el pasado. Cuando hablamos del pasado, al should le vamos a agregar el have y vamos a poner el pasado participio. Primero vamos a ver con algo que vamos a hacer en el futuro. Por ejemplo, el primero dice, you should go to the doctor tomorrow. Tú debes ir al doctor mañana. ¿Cuál es la palabra que nos indica futuro? Obviamente esta, que significa mañana. En el caso de cuando lo usamos en algo que se ha hecho en el pasado, sabemos que va a ir acompañado por el have y el verbo ya no va a ir en forma base, sino en pasado participio. Este es el ejemplo. I should have studied more. Yo debería haber estudiado más. Muy bien. También cuando estamos expresando una suposición o deducción. Por ejemplo, vamos a comprar algo, vemos algún objeto en la vitrina y pensamos, it shouldn't be very expensive. No debería ser muy caro. ¿De acuerdo? Estamos suponiendo de que el objeto que estamos observando no es muy caro. Tenemos mucho más ejemplos de ese tipo. Luego también lo usamos para dar sugerencias. Should I go to the police? ¿Debería ir a la policía? Podría también ser should you go to the police? ¿Deberías ir tú a la policía? Estás dando una sugerencia que puede ser tomada o no. Y lo último es como un auxiliar en las condicionales, es decir, tenemos este ejemplo. We should invite you if we had enough money. Recuerden que ya hemos visto condicionales el año previo. Entonces, aquí lo que nos está indicando es, tú deberías o nosotros deberíamos invitarlo, pero si tuviéramos dinero. Es decir, que si se cumple la condición de que tenemos el dinero, los podríamos invitar. ¿De acuerdo? El should viene a estar como formar parte de la consecuencia si es que se cumple la condición. ¿Listo, chicos? Es muy sencillo este tema. Solo hay que recordar
que aunque sí existen las BWH con este tipo de auxiliar o modal, no se lo utiliza mucho y es por eso que he decidido que todavía no es momento de aprenderlo. Sabemos que hay 4 formas para utilizar este modal. Hemos visto la forma de armar oraciones afirmativas, negativas y del tipo pregunta yes or no, así como contestarlas. Ahora lo que van a hacer es me van a realizar 5 oraciones con cada tipo de usos del should, que en total son 4 tipos, por lo tanto son 20 oraciones, y también les voy a enviar una práctica para que lo desarrollen. Cualquier duda o consulta ya saben cómo comunicarse conmigo durante la clase.